Bueno, vamos a empezar a hablar del tema de fundamentos de cartografía, temática complementaria a lo que ya hemos venido conociendo sobre los levantamientos topográficos y el dibujo de poligonales a través de estos levantamientos topográficos. En cuanto a cartografía, entonces lo primero es, vamos a mirar los fundamentos, vamos a mirar la definición. Cartografía la podemos entender, la podemos interpretar como el conjunto de técnicas y procesos utilizados para dibujar la superficie de la Tierra en un papel, contemplando la existencia de la curvatura terrestre. Bien importante esta última parte de la definición. Contemplando la existencia de la curvatura terrestre. La cartografía, a diferencia de la topografía, nos permite hacer dibujos teniendo presente o sabiendo que el dibujo incluye la forma curva de la Tierra. Y eso se sucede cuando la distancia entre puntos es superior a los 8 kilómetros de distancia. Por debajo de los 8 kilómetros de distancia, podemos asumir que la superficie de la Tierra es recta. Entonces, lo miramos y lo dibujamos como si fuera un plano y trabajamos únicamente los procesos de topografía. En la cartografía, entonces, repetimos, vamos a tener en cuenta la superficie curva de la Tierra, es decir, esta situación de la realidad. Dos puntos que están en la superficie curva de la Tierra y cada uno de esos puntos tiene como característica o tiene como condición que al estar aquí parados, la vertical está en ángulo de 90 grados a la superficie de la Tierra, es decir, estas líneas son perpendiculares a la superficie curva de la Tierra en el punto de la curva donde están ubicados, o sea que la distancia entre P1 y P2 es una línea curva mayor a 8 kilómetros. Pero nosotros en un papel la dibujamos como si fuera así, como la línea azul, como si fuera una eh, distancia recta. Eso lo haríamos si la distancia fuera inferior a 8 kilómetros. Pero como es mayor, nos toca trabajar procesos de cartografía para poder tener presente la forma diferente de la curva de la Tierra. La topografía hace esto, vea. Distancia plana. En los dos puntos entre los que se dibuja hay menos de 8 kilómetros. Entonces podemos suponer que ese pedacito de la Tierra es plano como una línea recta. Al trabajar eso, entonces, miren, para dibujar la curva de la Tierra, la cartografía toma en cuenta tres elementos. Uno, un sistema de proyección para pasar la curva al plano, es decir, para volver la línea verde, esta de acá, entre P1 y P2, una línea plana, como la línea azul, que siga siendo la distancia entre P1 y P2. Segundo elemento, toma en cuenta un sistema de referencia o coordenadas, que ya sabemos que son coordenadas planas, nortes, estes, o coordenadas geográficas, latitud y longitud. Y toma como tercer elemento la curva de nivel como representación de la altura sobre el nivel del mar. Para la cartografía se dibuja en planchas cartográficas, en la topografía se dibuja con planos. Y las planchas cartográficas habitualmente permiten manejar diferentes escalas para tener mayor o menor información del terreno. Las planchas habitualmente miden entre 80 por 60 centímetros en sus dimensiones. Y en ese tamaño siempre, manteniendo 80 por 60 centímetros, eh, se pueden hacer dibujos de la superficie de la Tierra habitualmente en escalas 1 100.000, 1 50.000, 1 25.000 o 1 10.000. Son las cuatro escalas más comunes en las que se dibuja la superficie de la Tierra sabiendo que se están dibujando distancias mayores a 8 kilómetros. Escalas más grandes a la 1 10.000, es decir, 1 7.000, 1 5.000, 1 2.000, 1.000, 1 100, ya son escalas muy grandes que eh, interpretan la superficie de la Tierra plana. Entonces ya no se trabajaría con cartografía, sino volveríamos a trabajar
con topografía. Entonces, en cartografía, primer factor que nos cambia es que las escalas son escalas de diferente tamaño a las que hemos trabajado, porque vamos a hablar de 1.100.000, 1.50.000, 1.25.000 o 1.10.000. Importante este dato, la autoridad en Colombia para realizar la cartografía se llama Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. Ellos son los que, digámoslo de alguna forma, tienen dibujada a Colombia a través de planchas cartográficas. ¿Cómo se dibuja en cartografía la Tierra? Entonces, dijimos que tres elementos. El primero es un sistema de proyección para pasar la curva al plano. Y miren lo que desarrollaron para Colombia. Esto se llama una proyección cartográfica en la que fundamentalmente este objeto esférico llamado Tierra lo envuelven dentro de este objeto tridimensional que es un cilindro. Al envolver la esfera, supongan ustedes que meten un balón dentro de una cartulina enrollada. El balón queda tocando a la cartulina únicamente en una posición que es esta lineecita roja que aquí va siguiendo la curvatura, vea, ¿sí? Y esa curvatura pues va y le da la vuelta completa tocando la cartulina, tocando el balón y vuelve y sale acá. Entonces, como cuando está enrollada toca todo, uno puede coger la cartulina y no mantenerla aquí enrollada, sino estirarla y volverla así, un plano. Entonces el objeto que originalmente era curvo se me vuelve ahora un objeto plano con un eje X y un eje Y o un eje X y un eje Y. Es decir, el objeto que es tridimensional y es curvo, el balón, lo dibujo en un cilindro y estiro el cilindro, estiro la cartulina y se me vuelve un objeto plano. Y se me pasa la curva de la Tierra exactamente igual, pero ahora la tengo lineal. Así se vería o así se ve el globo terrestre cuando está dibujado dentro de este cilindro. Esta parte la abren hacia arriba y esta parte la abren hacia abajo, queda constituido en esta forma. Esto ya es un dibujo plano. Aquí le mantienen las curvaturas esta de acá, pero perfectamente podríamos recortar aquí en línea recta y no tendríamos ninguna dificultad. La línea roja, que aquí antes era curva y se estiró acá, es esta línea roja, vean, ahí está. Y las líneas azules que en la curvatura van y se unen acá y en el plano, mire, tienen un ángulo de inclinación hacia el vértice, aquí también se ven igual, mírelas, y se unen arriba en el vértice. Todas las demás, pues van a quedar aquí uniéndose así en la curva, y si las estiramos, pues quedarán acá uniéndose al vértice tal y como se ven en esta posición. De esa forma es que se logra hacer que la curvatura de la Tierra se pueda dibujar en un plano. Esa posición mantiene las coordenadas que eh, anteriormente conocimos. Coordenadas planas X y Y, ejes X y Y, o sea, un plano de dos coordenadas, ¿cierto? X, coordenada Y. Y aquí lo que hacemos es incorporar la tercera dimensión, entonces pudiéramos decir que incorporamos una dimensión Z, pero lo más importante aquí comprender es este efecto del dibujo. Es entender que una cosa es esta forma redondita, bonita de la Tierra pareja en la que yo mido X, Y sin ningún problema. Y además tengo por encima de esa forma bonita la topografía del terreno. Esta se supone la topografía donde están los puntos. Y este segmento se llama altura, que es la distancia vertical del punto por encima del nivel de referencia. En ese mismo punto y de acuerdo a esta forma esférica, tenemos el ángulo latitud, que es un ángulo vertical, y tenemos el ángulo longitud, que es un ángulo horizontal. Es decir, a partir de devolver la esfera que es redonda, volverla plana, podemos montarle un sistema de coordenadas, ¿cierto? Un sistema de referencia que me permita darle valores X,
y Y o valores latitud y longitud y además la altura, la distancia vertical medida desde el nivel del mar hasta la posición en la topografía. Esas coordenadas para Colombia tienen un manejo particular que es que Colombia no tiene un solo punto central desde el cual se dibuja, sino que a Colombia le han identificado 5 puntos. Esto básicamente para que la curva de la Tierra quede muy bien dibujada, porque aunque la cartografía dibuja para más de 8 kilómetros de distancia, tampoco se puede dibujar indefinidamente cualquier distancia, porque el dibujo empezaría a dañarse. O sea, no se dibuja ni muy pequeño ni se dibujan terrenos muy grandes porque los dibujos se descompensarían. Entonces, en el caso del país, en el caso de Colombia, fue necesario hacerle 5 orígenes para que la curva de la Tierra quedara de la mejor manera posible. En el mapa de Colombia se distribuyen así, miren, el centro de la Tierra, el centro de Colombia está ubicado en 5 posiciones diferentes para la cartografía. El punto central, por llamarlo de alguna forma, está ubicado en Bogotá. Tiene una latitud de 4 grados 35,46 y tiene una longitud medida desde Greenwich de 74,439. Ese puntico es este de acá, mira aquí dice 74,439. ¿Sí? Y este punto, eso en coordenadas geográficas, y este punto en coordenadas planas tiene valor de norte 1.000.000, valor de este 1.000.000. ¿Y por qué vale 1.000.000 1.000.000? Para que de aquí para arriba voy a tener valores mayores a 1.000.000. De aquí a mi derecha o hacia el este voy a tener valores mayores de 1.000.000. Pero hacia el oeste voy a tener valores positivos, menores a 1.000.000, pero valores positivos, no voy a tener valores negativos. Y hacia el sur de Colombia, desde Bogotá, también voy a tener valores eh, positivos, inferiores a 1.000.000, pero positivos. Entonces, por esa razón, aquí se dice que la norte y la este vale 1.000.000, 1.000.000. Pero resulta que este centro es únicamente para dibujar dentro de la franja verde que está aquí coloreada. Si nos pasamos de la franja verde hacia el occidente o hacia el oriente, entonces ya tengo nuevo origen cartográfico, donde tengo otra coordenada latitud y otra coordenada longitud. Mira, aquí dice 74,439. Perdón, 71,439. Esta decía 74, o sea, de aquí a aquí hay 3 grados. Pero en este origen que se llama este centro, la norte y la este vuelven a valer 1.000.000, 1.000.000. Y más al este, tengo otro punto origen, donde la longitud ahora vale 68, vea, 3 grados de diferencia. Pero aquí la norte y la este valen 1.000.000, 1.000.000. De esta forma han asegurado que la forma curva de la Tierra en Colombia quede muy bien dibujada, porque solo dibujan la curva de aquí hasta aquí, teniendo este punto como el centro. Y luego dibujan la curva de la Tierra de aquí hasta aquí, teniendo este como el centro. Y luego dibujan la curva de la Tierra de aquí hasta aquí, teniendo este centro, y de aquí hasta aquí, teniendo este centro. Y se logra tener un muy buen dibujo de cartografía en Colombia. Ahora, la curva de nivel, porque aquí en esta diapositiva ya vimos el sistema de proyección, que es uno de los factores que usa la cartografía. 2, el sistema de referencia. Y ahora 3, la curva de nivel. La curva de nivel, en su definición, es una línea dibujada en un plano que representa puntos del terreno ubicados a la misma altura sobre el nivel del mar. Esa curva de nivel nos representa la tercera dimensión, pero nos la está mostrando como una línea más que aparentemente solo está dibujada en un plano X y Y. Pero ella tiene la función de mostrar la tercera dimensión de la siguiente forma, miren. Este es el terreno natural, ¿cierto? Aquí tenemos el mar, tenemos unas construcciones y empezamos a subir en la montaña, encontrar bosque hasta llegar a la cima de la montaña. Toda esta diferencia de alturas yo la puedo representar a través de curvas de nivel. ¿Cómo así que hay curvas de nivel? Mírenlo acá.
como si le sacáramos terrazas al terreno. La primera terraza aquí pegada al nivel del mar. Y en la medida en que voy subiendo cierta cantidad, pues lo que hago es cortar como escalones, en los que con cada nuevo escalón voy subiendo, hasta que llego al último escalón que me simula el pico de la montaña. Pero en la medida en que yo me alejo del nivel del mar, encuentro un nuevo escalón que lo que me dice es que voy cambiando la distancia vertical sobre el mar. Pero la cartografía no me lo va a mostrar como escalones, sino mire, me lo muestra como curvas. ¿Y qué me dicen esas curvas? Pues el nivel o la altura sobre el nivel del mar. Este sería cero porque estoy al nivel del mar, sería aquí el borde de esta isla. Y en la medida en que yo subo en la montaña, por ejemplo, voy a suponer que subo 5 metros, entonces esta curvita ahora me dice que ya estoy 5 metros por arriba del nivel del mar, que sería esta. Y si me subo a la siguiente, voy a subirle otros 5, entonces aquí voy en 10, y aquí voy en 15, y aquí voy en 20, en 25, en 30. Entonces cada curva me muestra cómo voy subiendo en el terreno. Aquí está con una tridimensión mayor, pero mostrándome lo mismo, mire. La cima de la cima de la montaña, diferentes valores de altura sobre el nivel del mar, ahí están marcados. Y en la medida en que voy subiendo, mire, eso lo puedo mostrar en una línea, en un plano XY. Y la línea me va a representar la tercera dimensión. Entonces me queda X, Y y Z. Pero Z interpretado a través de un elemento que se llama curva de nivel. Mire, la más exterior es de, aquí dice 10 metros, vendría a ser esta. ¿Ven la línea aquí que los une? Mire. Hacia adentro tengo 20 metros de altura sobre el nivel del mar. Tengo la otra. Enseguida más adentro tengo otra que me dice que estoy más arriba, otra más arriba, otra más arriba. Aquí está igual, vea. 20 metros la más grande de altura sobre el nivel del mar. Y voy aumentando la altura, me van apareciendo nuevas curvas. Y la más pequeñita me muestra que estoy es en la zona de la cima de la montaña. Importante, todas las curvas de nivel representan la distancia vertical en metros de un punto en el terreno, teniendo como origen el nivel del mar, y en el nivel del mar siempre vamos a tener 0 metros de altura sobre esa posición. Entonces, la curva de nivel, como representación de la altura sobre el nivel del mar, miren lo siguiente, la costa, el mar, y empieza a aparecer las montañas, ¿cierto? Aquí si subimos todo esto vamos a llegar a la cima de la montaña, a la punta más alta de las montañas. Pero desde las cimas de las montañas, sobre el terreno, desciende esto que son los ríos, las quebradas, ¿cierto? Quebradas que descienden hasta que llegan aquí al mar. Y entre ríos y entre quebradas, pues tengo cimas, ¿sí? Aquí está puesto en inglés, pero pues es las formaciones del terreno. Tengo cimas. Y además de cimas, tengo los valles que vienen a ser las quebradas. O tengo cimas intermedias. Pero en sí en la configuración tengo zonas bajas del terreno, tengo laderas, tengo cimas y tengo muchos ríos o muchas quebradas que vienen desde las cimas de la montaña y van descendiendo hasta zonas más bajas. Miren cómo sería ponerlo en curvas de nivel. La misma imagen, pero ahora le trazamos curvas de nivel. Miren, cada vez que voy subiendo en el terreno, aparece una nueva curva de nivel. Y miren que la curva de nivel es continua, pues aquí no las vamos a poder seguir todas, pero las curvas de nivel recorren todo el terreno. Y tienen una característica importantísima, nunca una curva de nivel se corta con otra. Mire que todas son más o menos paralelas. Todas van más o menos en el mismo trazado, en el mismo recorrido. Si miramos ese terreno desde más arriba y mirado no solo aquí hasta la cima, sino allá por dentro, mire cómo se ven las curvas de nivel. Vean, esta costa es esta misma costa de acá. Y miren, aquí están las quebradas y ríos que descienden. Esta de acá, esta quebrada que desciende acá, es esta misma quebrada. O es esta misma quebrada. Y estas de acá, mire, es esta de acá, es esta de acá. Y todo lo puedo representar a través de curvas de nivel y no tengo que interpretar
¿Cómo es la tercera dimensión? Sino a través de todo este conjunto de curvas, pues voy a reconstruir esa tercera dimensión. Miren un ejemplo de la curva de nivel o cómo la curva de nivel nos muestran diferentes ondulaciones del terreno. Una montaña aquí más alta, un valle y una montañita chiquita, vea. Ahí me lo están mostrando. Una cima en concreto en el centro de todo el terreno, mire, la más pequeñita en la cima de la montaña. Dos cimas con un valle entre ellas. Por ejemplo, aquí puede ir un río por la mitad de estas dos montañitas. Ahí están una montaña y dos montañas mostrándolo a través de curvas de nivel. La montaña a un costado, la montaña al otro costado. Nuevamente dos montañas con una depresión de un valle más grande. Ahí está. Y a esas curvas de nivel, pues yo les puedo poner valores para decir específicamente a qué altura es que estoy. Mire, esta puede corresponder, por ejemplo, a esta montaña o puede corresponder a esta montaña, ¿cierto? Dos cimas intermediadas por un valle, dos cimas intermediadas por un valle, dos cimas intermediadas por un valle. Y estos valores pues me dicen es a qué altura corresponden con respecto al nivel del mar. Aquí dice que cero, o sea que aquí está el mar. Pero en la medida en que yo me muevo hacia el terreno, empiezo a subir 20 metros, 40 metros, 60 metros, 80, 100, 120 metros. Y con eso voy a poder mentalmente reconstruir cómo es el terreno. ¿Cuánto valdrá esta curva? No tiene valor. ¿Cómo hago yo para saber? Ah, pues bueno, pero mire, estas sí tienen valor, vea. 0, 20, 40. Y mire, las sellas son estas de acá, 0, 20, 40. Después de la 40, ¿qué valor sigue? 60. Ah, entonces esta es de 60. Y después de 60, ¿cuál va? La 80. 80. Lo que pasa es que estas dos no se unen. Entonces por eso aquí hay este huequito, porque me queda algo así como este valle. Y miren las curvas de nivel en una plancha cartográfica como tal, donde no solo son dos cimas de montaña, sino donde hay la configuración natural que tiene el terreno. Miren, las curvas tienen sus propios valores. Si las interpretamos, aquí voy en 2100. Habitualmente en la cartografía voy a tener una curva de nivel que tiene el número que representa la altura sobre el nivel del mar y voy a tener otras curvas adjuntas sin número. Pero siguiendo las curvas índice, que son las que indican el valor, yo puedo saber qué valores intermedios tengo en estas curvas adyacentes. Aquí me dice que este es 2100 y la siguiente curva índice me dice que es 2000, o sea que han cambiado 100 metros de la una a la otra. Por consiguiente, yo puedo interpretar que cada una de ellas me representa 25 metros. Entonces, este será 2075, 2050, 2025 y 2000. O puedo tenerlas cada 20 metros, por ejemplo, 2000 y bajo hasta la 1900. Este será la 1980, 1960, 1940, 1920 y llego a 1900. Es decir, que desde acá vengo descendiendo por esta montaña. Pero llego a 1700 y si sigo el recorrido aquí me aparece de repente un 1900, o sea que aquí algo pasó que lo que venía descendiendo ahora volvió y aumentó. Miremos a ver 1700, sigámosla. La índice, mire, ya da la vuelta y vuelve a hacer esta misma de acá. 1700 entre las dos, o sea que por aquí tengo un valor menor a 1700 que no está representado. Pero aquí me aparece otra curva índice, no tiene número, pero si yo la sigo me encuentro que ella dice 1800, o sea que efectivamente aquí venía descendiendo de 2100 a 1700 y aquí me encuentro otra vez la 1700, 1800 y 1900, o sea que aquí hay un valle, esta es una cima de montaña, bajé y ahora vuelvo a subir. Lo mismo pasa acá, mire, vengo bajando de 2200, 2100, 1800 y 1700 y vuelvo y subo a 2000. Esta es una configuración de curvas de nivel. Esta es una plancha cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y por efectos de pantalla no es posible ver exactamente toda su configuración de curvas de nivel. Esta es la zona de Bucaramanga. Para su orientación, esta es la vía Girón, Bucaramanga,
Girón, Aeropuerto, Palo Negro, aquí está el aeropuerto, y si seguimos por este lado encontramos Lebrija, y si seguimos viajando llegaríamos a Barranca Bermeja. Pero aquí ustedes ven todas estas series de curvas multi recorrido, son las curvas de nivel, las que están diciendo cómo son las montañas en este alrededor. Mira, aquí está toda la curva de nivel que nos muestra los estoraques de Bucaramanga, que nos muestra la meseta de Bucaramanga. Esta es la ciudad. Y todos sabemos que aquí cae la ciudad hasta un río y en ese río vuelve y sube la montaña hasta la cima del aeropuerto Palo Negro. Esta es una plancha del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ahora, esta es una imagen, digamos que más cercana porque veo con mayor configuración todos los elementos de las curvas de nivel en las planchas cartográficas. Mire, aquí está la curva de nivel índice, está oscura, que si la seguimos aquí nos aparece un valor, mire, 1200, ¿sí? Y miren qué coincidencia, aquí aparece un valor de 1000, o sea que de esta curva a esta curva cambié 200 metros, descendí, porque si esta dice 1200 es más arriba, si esta dice 1000 es más abajo. En este caso tengo curvas intermedias también, mire, pero paso de 1200 a 1000, o sea que cada una vale 50. 1200, 1150, 1100, 1050 y llego a 1000. Mire, aquí dice 1400, o sea que efectivamente el terreno de aquí viene bajando, bajando, bajando hasta llegar aquí a 1000. Y aquí me aparece esta línea y si yo sigo ahora resulta que esta se dice 1200, o sea que en este terreno aquí baja y vuelve y sube. Y resulta que si yo sigo este objeto, a ver qué es lo que me está representando, mire aquí abajo dice Río Guaitara. Entonces en la cartografía hay que tener cuidado porque me aparecen líneas para todo, pero mire, esta lineecita que viene acá, que se une aquí con esta otra y que sigue así, esa no es una curva de nivel, diferente el trazado, ¿sí ven? Y mire esta de acá, mire, viene aquí y se reparte en esta, y se reparte en esta, y se reparte en esta. Todas esas líneas son ríos, son quebradas, son drenajes que se entrecruzan con las curvas de nivel para mostrarme la configuración del terreno. Y miremos ahora cómo se mide en la cartografía. En la cartografía se miden tres condiciones: longitudes, coordenadas y áreas. Las longitudes se mide utilizando la escala, como ya lo hemos venido sabiendo hacer. Simplemente sobre la plancha cartográfica, sobre el dibujo, mido los centímetros que hay de un punto a otro. Y sabiendo la escala, pues puedo convertir y obtener el valor de esa medida en el dibujo, cuánto me representa en el terreno. Aquí hay tres ejemplos: escala 1, 35.000, escala 1, 50.000 y escala 1, 18.000. Eso me dice que un centímetro del dibujo equivale a 350 metros de terreno. Entonces, cualquier longitud entre dos puntos que yo mida en el dibujo, simplemente aplico esto como una regla de tres. Digo, si un centímetro en el dibujo son 350 metros, lo que mido entre dos puntos en el dibujo, ¿cuánto será en el terreno? Y con eso obtengo la longitud en esta escala. Si me cambia la escala, lo que me cambia es el valor de terreno, pero sigo haciendo un centímetro del dibujo, ¿cuántos metros de terreno? Los centímetros que mide entre dos puntos, ¿cuánto me representan en el terreno? Y mido longitud. Las coordenadas en las planchas cartográficas se ubican por cuadrículas. Mírenla aquí atrás. Aquí tenemos estos cuadrados, ¿sí ven? Esa cuadrícula me muestra las coordenadas norte y este. Acuérdense que las nortes aumentan en la vertical y las estes aumentan en la horizontal. Entonces, en las coordenadas pasa lo siguiente. Estas cuadrículas tienen un valor en algún lado. En este caso, mire, voy a decir que esta línea me representa la coordenada norte 1.211.000. Y esta línea vertical me representa la coordenada este, perdón, aquí quedó norte, pero era este 725.000. Cada vez que yo cambie en esta posición hacia arriba, aumento 1000. O cada vez que cambie esta posición hacia el este, aumento 1000. Entonces este era 1.211.000. Subo aquí, será 1.212.000. Subo aquí, será 1.213.000 de la norte.
Y esta es la este, 725.000. Si me muevo hacia la este, será 726.000. Me muevo otra más, será 727.000. Pero resulta que dentro de las planchas, bueno, los cuadrados habitualmente miden 4 centímetros de dibujo. Y esos 4 centímetros en terreno me representan 1000 metros. Ese es un factor que yo puedo tener presente cuando mire coordenadas. Ojo, esto escalas es para longitudes, esta relación es para coordenadas. Y cuando yo necesito ubicar coordenadas de un punto, voy a hacerlo para dos puntos A y B en la plancha cartográfica. Resulta que esos puntos quedan ubicados dentro de cada uno de sus cuadrantes. Entonces yo puedo trabajarle a los puntos qué distancia hay desde la coordenada anterior norte hasta el punto o desde la coordenada anterior este hasta el punto. En el plano, en el dibujo, les puedo tomar las medidas, por ejemplo. Hay 3.5 y hay 3.3 porque miremos acá, de esquina a esquina tengo es 4 centímetros. O en el punto A, mire, puedo tomarlo también desde las coordenadas norte, este y la coordenada norte para ir hasta el punto. Acuérdense que si aquí tengo norte 1.211.000, aquí es 1.212.000, aquí es 1.213.000. Y en la este, si aquí tengo 725.000, aquí tengo 726.000 y aquí tengo 727.000. Entonces al punto A también puedo tomarle con una regla común y silvestre en el dibujo sus medidas en centímetros. Y por reglas de tres sencillas, siguiendo esta secuencia, puedo obtener cuál es la coordenada exacta de A o cuál es la coordenada exacta del punto B, como lo muestra aquí estas 4 casillas sencillas. Miren, en el punto A decimos que 4 centímetros equivalen a 1000 metros, el cuadrado, ¿cierto? Pues entonces digo, entonces 1.8 centímetros a cuánto equivale o 1.4 centímetros a cuánto equivale. 1.8 por 1000 dividido en 4 equivale a 450. Y 1.4 por 1000 dividido en 4 equivale a 350. Resulta que el 1.8 lo tomé desde 1.213.000 devolviéndome. Entonces la coordenada norte es 1.213.000 devolviéndome los 450, entonces se lo resto. Y la coordenada este es de 727.000 devolviéndome esta distancia. Entonces 727.000 menos 350 y me da la coordenada norte y este del punto A dentro de la cartografía. Para el punto B igual. 4 centímetros corresponden a 1000 metros. 4 centímetros corresponden a 1000 metros. Entonces 3.3 a cuánto equivale y 3.5 a cuánto equivale. 3.3 por 1000 dividido en 4 me da 8.25. 3.5 por 1000 dividido en 4 me da 8.75. Como la distancia en la norte la mido desde 1.211.000 aumentando el valor hasta B, entonces la norte es 1.211.000 más 8.75. Y desde la este, 725.000, aumento la distancia hasta B, pues 725.000 más 825 me da el valor de la coordenada. Y el tercer elemento, las áreas. Las áreas se miden en cartografía con una malla de puntos. La malla de puntos no es más que una cuadrícula de cuadros de 1 centímetro por 1 centímetro, la cual se dibuja en un papel translúcido y se coloca sobre un polígono al que se le quiera medir su área. La malla de puntos a ser de 1 centímetro por 1 centímetro significa que cada cuadrado equivale a 1 centímetro cuadrado. Y esa es la medida en el dibujo. Entonces yo puedo convertir los centímetros a metros y esos metros expresarlos como el área en el terreno. Esto es una malla de puntos. Es una cuadrícula donde cada cuadrado tiene 1 centímetro por 1 centímetro y dentro hay un puntico que es orientador. Ya vamos a ver qué es. Fundamental que cada cuadrado mide 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro por 1 centímetro. O sea que el área en el dibujo que hay acá es 1 centímetro cuadrado. Ese cuadrado está aquí ampliado, 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces el espacio interno es 1 centímetro cuadrado. Entonces cada punto me representa 1 centímetro cuadrado.
¿Cómo se mide? Pues según la escala es que voy a poder convertir ese centímetro cuadrado a un área en el terreno. ¿Cómo? Mírenlo así. Si por ejemplo tengo una escala 1 a 14.000, eso significa que un centímetro del dibujo son 14.000 centímetros del terreno o un centímetro del dibujo son 140 metros de terreno. Un punto equivale a un centímetro cuadrado, según esto que está expresado acá. Entonces, un centímetro del dibujo por un centímetro del dibujo, pues me da un centímetro cuadrado. Y 140 por 140 me da el equivalente del área en terreno. Entonces, para una escala 1, 14.000, un espacio de dibujo de un centímetro cuadrado me representa 19.600 metros cuadrados de terreno. ¿Cómo se trabaja eso? Miren, a través de esta secuencia. Teniendo un polígono, colocamos la malla de puntos sobrepuesta en el polígono. Teniendo la malla sobrepuesta, contamos cuántos puntos quedan dentro del polígono. Contamos cuántos puntos quedan en el perímetro del polígono y hacemos esta operación matemática simple. Mire, total de puntos es puntos internos más puntos del perímetro dividido en 2. Y sabiendo que cada punto me representa un centímetro cuadrado, pues podemos encontrar el área de terreno. ¿Cómo es eso? Aquí está. Tengo este polígono, de pronto se les hace conocido. A ese polígono le voy a medir el área. Entonces, para medir el área, yo coloco sobre él la malla de puntos en cualquier posición. No se forza a que quede exacta en ningún vértice. La colocamos para que sobre el polígono que quiero medir quede en cualquier posición. Ahí está. Teniéndola ubicada, entonces lo primero que hacemos es contar cuántos perímetros hay internos en esta poligonal y cuántos puntos están en el perímetro de este polígono, tocando el perímetro. Entonces, miren, puntos internos que estén por dentro de esta poligonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Puntos que por cualquier motivo, en cualquier cantidad, estén tocando el perímetro. Entonces vamos a recorrer el perímetro a ver dónde empiezan a aparecernos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tengo más. Entonces, en esta malla de puntos colocada sobre este polígono, dentro tengo 17 puntos y en el polígono, en el perímetro, perdón, tengo 6 puntos. Hago la compleja operación matemática, puntos totales o total de puntos igual a puntos internos más puntos del perímetro dividido en 2. Eso da 19. Voy a suponer que la escala de este dibujo es 1 a 7.800. Significa que un centímetro del dibujo son 78 metros de terreno. Entonces, un centímetro por un centímetro me da un centímetro cuadrado y 78 por 78 me da 6.084 metros cuadrados. Anteriormente dijimos que un punto me representa un centímetro cuadrado. Entonces significa que un punto me representa 6.084 metros cuadrados. Entonces el área en el terreno será sencillamente el total de puntos por el área de terreno según la escala. 19, que fue el total de puntos que contabilizamos acá, por el área del terreno según la escala, 6.084. Y eso me da 115.596. Es decir, que en este polígono, con esta malla de puntos, a esta escala, el área de terreno es de 115.596 metros cuadrados. Y calculé o miré cómo se miden longitudes, cómo se miden coordenadas y cómo se miden áreas por procesos de cartografía. Como actividad independiente, van a trabajar en grupos de 3 estudiantes para realizar el cálculo del área de la poligonal que ustedes dibujaron en el taller 2 del segundo corte. En el taller 2, no, perdón, en el trabajo del segundo corte.
Cada grupo de estudiante, que puede ser grupos de máximo 3 estudiantes, escoge uno de los dibujos de cualquiera de los tres y a ese dibujo le van a calcular el área. Necesitan tener correctamente dibujada la poligonal, conocer la escala del dibujo, imprimir o elaborar una malla de puntos. Esa malla de puntos la colocan sobre la poligonal dibujada y realizan la cuenta de puntos internos y puntos del perímetro. Esa cuenta la deben repetir 3 veces, es decir, esto, contar puntos internos más puntos del perímetro y obtener el total, lo deben hacer 3 veces. La primera la colocaron así. La segunda, quitan la malla y vuelven y la colocan, pero en otra posición, y cuentan puntos internos y puntos del perímetro. Y la levantan y vuelven y la colocan en otra posición y cuentan puntos internos y puntos del perímetro. Esos 3 datos que les van a dar de puntos totales los suman y lo dividen en 3. Y ese va a ser el valor que van a venir a reemplazar acá. 3 veces. Cambiando la malla de puntos y al final el promedio estadístico será el área. Realizan el cálculo e indican cuál es el área de ese polígono que ustedes dibujan. Ojo, todo el trabajo lo deben realizar a mano con estructura de un informe. Este tiene como condición que lo van a presentar como un informe, es decir, una portada, explican un procedimiento, muestran unos cálculos, generan unos resultados y muestran el dibujo. Todo lo deben desarrollar a mano. Y adicional a esto, portada, procedimiento, cálculo, resultados y dibujo, van a incluir una foto donde muestren uno de los momentos en los que tienen la malla sobrepuesta en el dibujo de la poligonal. Ese archivo, ese informe, lo van a enviar en formato PDF antes del próximo miércoles 3 de junio a la medianoche al email de cada grupo de clase. Ya cada uno conoce el email de su grupo de clase. Y el email y el archivo los van a nombrar así. Cálculo de área de poligonal 3 de junio. Ese va a ser el nombre que le dan al asunto de su email y que le dan al archivo PDF que van a enviar. ¿Quedó pendiente? Buen día.